alimentaria. Oscar, bienvenido, muchas gracias y podemos empezar con el webinar, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, señora Gómez. Buenas tardes a todos los participantes de Expo Bolivia. Nuestro agradecimiento a la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana por la cordial invitación. Para nuestro grupo TSI Eurofins, es un gusto compartir con ustedes desde San José, Costa Rica, y en mi caso, como expositor, desde Managua, Nicaragua. La agenda prevista para esta tarde es relacionarnos a 5 temas principales que tienen que ver con las agroexportaciones que realiza Bolivia a la Unión Europea. Vamos a hablar del historial sanitario de Bolivia en la Unión Europea, de las regulaciones sanitarias, primero internacionales del Códex Alimentario y después de la Unión Europea. Posteriormente, como tercer tema, vamos a ver las responsabilidades de los actores. Como cuarto, garantizar la inocuidad de los alimentos y piensos. Y al finalizar, unas conclusiones para cada uno de los participantes. Bueno, de acuerdo a informes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la Unión Europea ocupa el 5º puesto como socio comercial de Bolivia. En esta lámina ustedes pueden reflejar, está elaborada personalmente en base a Eurostat, que es prácticamente la base de datos de la Unión Europea. Son los principales 3 grupos de productos que exporta Bolivia, y en la lámina ustedes pueden ver las exportaciones que se han realizado en el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Es decir, de un total de exportaciones de 650.474.335 euros que se realizaron en 2019, alrededor de unos 140 millones de euros fueron exportaciones agropecuarias. El sistema de alertas sanitarias, de alerta rápida, de alimentos y piensos de la Unión Europea muestran un historial de 74 notificaciones de alertas rápidas de productos bolivianos que han ingresado o que han sido rechazados de los puntos de control fronterizo en la Unión Europea. La mayor cantidad de notificaciones que se han recibido en el periodo de tiempo entre el 2003 y 2020 se refiere al grupo 8, que son nueces, productos a base de nueces y semillas. Son alrededor de 74 notificaciones, de las cuales 56 notificaciones, la causa de la notificación es por contaminación de aflatoxinas. 54 de ellas son en nueces para consumo humano y 2 de piensos, es decir, harinas o residuos de nueces o maní que se exportan como alimento para consumo animal. 6 por hongos, es decir, contaminación de hongos en productos. 5 por salmonela, 3 por aditivos no autorizados, 2 por contaminantes y 2 por excretas de roedores que se encontraron presentes en la mercancía que trataba de ingresar a la Unión Europea. De estas 74 notificaciones, 67
representaron un rechazo en frontera. Es decir, nunca llegaron a ingresar al mercado europeo. Esta mercancía se retiene en el puesto de ingreso o en el puesto de control fronterizo de la Unión Europea, y ahí mismo se notifica al importador o al exportador que tiene que reexportar su producto o ser destruido a lo interno de la Unión Europea. De estas 74 alertas, 22 fueron notificaciones de alerta. Estas notificaciones de alerta se dan cuando el producto ya está ingresado en el mercado europeo y se le alerta a la población para evitar su consumo y se pueda retirar del mercado. Y 11% de ellas fueron informaciones. Probablemente los productos ya se habían sido comercializados y se habían consumido en los diferentes mercados. Estas son las notificaciones que ustedes miran, las 54 notificaciones. De estas 54 notificaciones, 46 son de aflatoxina en maní y 8 en nueces de Brasil. Del grupo número 8, de las 56 contaminaciones que se dieron por aflatoxina, como les decía, 46 fueron por aflatoxina en maní y 8 por aflatoxina en nueces de Brasil. De las contaminaciones por aflatoxina que superaban los niveles máximos regulatorios de la Unión Europea, todos los embarques fueron rechazados. Es decir, nunca llegaron a ingresar al mercado europeo, fueron rechazados en frontera. Y aquí vemos el tema de las nueces, 54, como les decía, por aflatoxina, 5 por salmonela, 3 por hongo, 2 por excreta de roedores. De estas notificaciones, 54, 42 fueron rechazo en frontera, 14 alerta y 8 información. Del total de 74 notificaciones que tiene el sistema RAF, el historial de Bolivia, en la Unión Europea. De igual manera, recientemente, como ustedes pueden ver, esta es una publicación de una revista que se difunde de manera digital, en una noticia del 28 de agosto del 2020, donde se señala a nueces de Brasil procedentes de Bolivia con contaminación por salmonela, y que de esa contaminación por salmonela han resultado enfermas alrededor de 100 personas en el Reino Unido. El Reino Unido, al verse afectado por esta contaminación de nueces de Brasil con salmonela, fue el que levantó la notificación a mediados de agosto al sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea. En esta alerta se miran involucrados alrededor de 70 países del mundo, entre ellos en Estados Unidos. 2 días posteriores, también miré una notificación de un periódico de Estados Unidos donde se alertaba a la población por nueces de Brasil, origen Bolivia, contaminadas con Salmonella natum. En el caso de la Unión Europea, fue por Salmonella typhimurium. Es decir, recuerden ustedes que cuando hablamos de Salmonella tenemos que considerar alrededor de Salmonellas especies, alrededor de unos 2.400 a 2.700 cerobares. Vamos a hablar un poco de las regulaciones sanitarias europeas, pero antes de ello quisiera hacer un recordatorio sobre esta publicación
que hizo la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que son los organismos internacionales de Naciones Unidas que auspician a la Comisión del Códex Alimentario y a todos sus comités de trabajo. En el año 2003, después de una serie de trabajos que se habían realizado tanto a lo interno de la FAO como de la Organización Mundial de la Salud, entre ellos los comités para la agricultura, los comités para la pesca, elaboraron una serie de recomendaciones que se plasman en este documento del 2003 y que se conoció como las directrices para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de alimentos. En este documento se señala que un sistema nacional de inocuidad de alimentos fortalecido debe estar fundamentado en 5 pilares básicos o en 5 elementos básicos. Estos 5 elementos básicos es el tema regulatorio, el sistema de gestión de control de alimentos, los servicios de inspección, los servicios de diagnóstico, es decir, el tema del laboratorio y los programas de monitoreo de residuos químicos o de contaminantes microbiológicos, y es un pilar muy importante el tema de la educación, la comunicación y la capacitación de todos los integrantes de la cadena alimentaria. De este documento salen o surgen 5 grandes principios de la inocuidad alimentaria. Y estos principios son los que se plasman en la legislación europea. Es decir, no hay ninguna diferencia entre los principios de inocuidad alimentaria del documento publicado por FAO y por la Organización Mundial de la Salud y los principios de inocuidad alimentaria que se establecen por la legislación europea en el libro blanco y posteriormente en el reglamento 178-2002. Como ustedes podrán observar, estos 7 principios, lo principal que destaca de ellos es que la responsabilidad de garantizar la inocuidad de los alimentos recae en las empresas o en los operadores de empresas alimentarias, que hay que trabajar bajo un sistema integrado de control que va en el continuo de la cadena de la granja a la mesa, que hay que fortalecer la prevención y la transparencia y que todas las regulaciones y los controles deben de estar basados en ciencia o basados en riesgo. Aquí vemos la estructura de la legislación europea, conocido como el paquete de higiene. Estos reglamentos de operadores de empresas alimentarias son los que debe cumplir cada uno de los sectores que procesa alimentos y que comercializa alimentos, tanto al interno de la Unión Europea como los países terceros. Los reglamentos de controles oficiales han sufrido una modificación, y estos 2 reglamentos que aparecen en esta lámina ya quedaron, han sido modificados por un reglamento que más adelante vamos a ver. El reglamento 217-625 es el nuevo reglamento que sustituye al 882-2004 y al 854-2004, que eran los reglamentos de controles oficiales. Aquellas personas que tienen familiaridad en trabajar con regulación europea sabrán que estos reglamentos de controles oficiales, el 882-2004 y el 854-2004, la materia que principalmente regulaba era todo lo que aparece en rojo y en verde. Lo celeste es lo nuevo que va a regular el 217-625. Es decir,
prácticamente el 852 y el 882, todos los aspectos que regulaban principalmente eran productos de origen animal, animales vivos, bienestar animal, y la parte vegetal no estaba dentro de las regulaciones de controles oficiales. Con este reglamento 217-625 se amplía la regulación en cuanto a los controles oficiales para productos de origen vegetal y alimentos de origen vegetal. Recuérdese que en la Unión Europea el término para alimentos de origen vegetal se le conoce como productos de origen no animal, por sus siglas en inglés como PNOA. Así se le llama a cualquier producto agropecuario de origen vegetal, de acuerdo a la legislación europea. Producto de origen no animal. Otro reglamento que es muy importante para el sector productor y exportador de Bolivia es el nuevo reglamento de ejecución publicado el 22 de octubre del 2019. Este reglamento viene a dejar también sin efecto una serie de regulaciones que ya existían en la Unión Europea. Este reglamento, como ustedes pueden observar, ha sufrido una modificación a la fecha, que fue este año en el 2020. ¿Cuáles son los reglamentos que sustituye este reglamento? Bueno, sustituye el 669-2009. Este reglamento, ustedes recordarán que es el reglamento de intensificación de controles oficiales de la Unión Europea de productos de origen vegetal procedentes de países terceros. A partir del 1 de diciembre del 2016, mediante una modificación que se le realizó al 669-2009, Bolivia aparece como un país donde todo se van a intensificar los controles de todas las mercancías del grupo 08 que ingresen a la Unión Europea. Principalmente el tema de los maní o cacahuates con cáscara, sin cáscara, manteca de cacahuate preparados o conservados de otro, harinas de maní y tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite del cacahuate, incluso molido o en pellets. La frecuencia de los controles intensificados son en el 50%. ¿Qué significa esto? Que desde el 1 de diciembre del año 2016, todos los países miembros por donde ingresa mercancía de origen boliviano deben de ser controlados en identidad y físicos en un 50%. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 contenedores, 5 contenedores no se le permite el ingreso hasta que no hayan salido resultados de los análisis que requieren realizársele a estas mercancías. Prácticamente el riesgo que hay es por la contaminación por aflatoxina y el muestreo se le realiza en base al reglamento 401-2006. Responsabilidad de los actores. La regulación europea del paquete de higiene, el reglamento 852-2004, en su artículo 5, establece que todo operador de empresa alimentaria debe crear, aplicar y mantener un procedimiento basado en los principios HACCP o APPCC, y que se deben de conservar registros y documentos escritos sobre la aplicación del sistema HACCP. A todas las empresas o operadores de empresas, tanto europeas como de terceros países, deben aplicar de manera obligatoria el HACCP en sus procesos. El artículo 6 establece los controles oficiales y
señala que todos los establecimientos se deben registrar ante la autoridad competente y deben estar autorizados. Estos registros y autorización de establecimientos se hace a lo interno de la Unión Europea y se viene ejecutando desde el paquete de higiene para productos de origen animal para todos los países terceros que exportan a la Unión Europea. Es obligatorio tener una lista de establecimientos registrados ante la autoridad competente de cada uno de los países y esa lista se le envía a la DG Santé y se publica en el sitio web de la DG Santé. Entonces, este es el reglamento 852, que es el reglamento de higiene de los alimentos, parte del paquete de higiene. Les quiero comentar que este reglamento actualmente está en revisión por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Los artículos 7 al 9 establecen la elaboración de guías prácticas correctas de higiene y aplicación del HACCP. Y dice el artículo 9 que en caso de no existir guías prácticas correctas de higiene en los países miembros, se puede hacer uso de las guías del Códex Alimentario. Ustedes sabrán que para el tema de aflatoxina, tanto en nueces de Brasil como para maní, el Códex Alimentario ha publicado 4 códigos de práctica. Uno de higiene para nueces de árbol, otro código de práctica de higiene para maní y 2 códigos de práctica para la prevención y reducción de aflatoxina, tanto en nueces de árbol como en maní. Por lo tanto, estos códigos de práctica, en el caso de la Unión Europea, en el caso de que países terceros lo apliquen, se consideran equivalentes a las guías que elabora la Unión Europea. De igual manera, el capítulo 3 se refiere a las guías correctas y lo que se trata de evitar es la introducción de peligro a nivel de la producción primaria con este enfoque de cadena que anteriormente les mencionaba, comenzando desde el campo hasta que llega prácticamente a su lugar de destino, en este caso ya sea los importadores o los clientes directamente. Hay que contar con programas de limpieza y desinfección, hay que contar con programas de control de plagas. Ustedes recordarán que 2 de las notificaciones es por excretas de roedores, en una de ellas en maní y la otra no me recuerdo en este momento, y que se debe cumplir con los procedimientos basados en el APPC o en el HACCP. El operario empresario alimentario debe, además de cumplir con otros aspectos que se señalan en el anexo 1 del reglamento, cuando se refiere a la producción primaria. Se deben hacer uso adecuado de los productos fitosanitarios y de los desinfectantes, porque si no hacemos uso adecuado de estos productos, también se convierten en residuos químicos que puede afectar la inocuidad del alimento y causar daño a los consumidores. Recientemente se publicó un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo. Este informe se publicó en el año 2019. Como ustedes podrán ver, esta es una encuesta realizada a consumidores europeos donde señala claramente cuáles son las preocupaciones de los consumidores. Y el 86% de los consumidores encuestados señalan que las sustancias químicas utilizadas en la producción de alimentos como plaguicidas, antibióticos, aditivos alimentarios es su principal preocupación. Y en segundo caso aparece
con un 80%, 81%, todo lo que son las bacterias encontradas en los alimentos como Salmonella, E. coli y Campylobacter. Prácticamente estos son los dos tipos de peligro o riesgo a los cuales los consumidores en la Unión Europea, que son consumidores muy exigentes, que son consumidores muy informados y muy educados en cuanto a los riesgos que pueden ocasionar el consumo de alimentos. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como productores y como exportadores en el caso de Bolivia y de América Latina? Bueno, debemos garantizar que los alimentos que comercializamos sean inocuos, tanto para consumo animal como para consumo humano. Basado en el historial de Bolivia, las notificaciones señalan que su principal producto de exportación está teniendo serios problemas de contaminación por aflatoxina. Entonces, esto puede ser un indicador de que hay desconocimiento del marco regulatorio europeo o de que no se están tomando las medidas o no se está tomando la responsabilidad requerida. Como les dije anteriormente, desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha, los productos bolivianos, tanto del Grupo 08 que ingresan a la Unión Europea, son monitoreados con una frecuencia del 50% y esto no ha bajado. Hay que evitar violar, seguir violando, porque cada 6 meses la Unión Europea evalúa este reglamento. Y existe el riesgo de que Bolivia pase a el anexo número 2 de esa regulación. ¿Y qué significa el anexo número 2 de esa regulación? Significa que no se va a poder salir si el producto no va certificado por la autoridad boliviana sanitaria y que vaya acompañado con resultados de análisis de laboratorio cada uno de los embarques. Es decir, el 100% de los embarques, si se pasa al anexo número 2, tendría que ser certificado por la autoridad boliviana sanitaria y deberá ser acompañado por resultados de análisis de el nivel de contaminantes de aflatoxina que contiene cada uno de esos embarques. Y otra de las medidas rigurosas que tiene la Unión Europea es que no se puede ingresar por cualquier puerto de la Unión Europea, sino que están habilitados lo que ellos llaman puntos de control. Y en esos puntos de control, para que ustedes tengan una idea, España solo tiene 2 puntos de control para ingresar con el grupo 08. Es decir, todo lo que tenga contaminación con aflatoxina pasa por únicamente 2 puertos que cuentan con todas las condiciones para poder tomar muestras y mandar a un laboratorio y sean analizadas por contaminación por aflatoxina. El reglamento 186-2006 ha sufrido 31 modificaciones. La última modificación que sufrió este reglamento fue el 20 de mayo de este año. Este reglamento tiene niveles de contaminación de nitrato, niveles de contaminación de micotoxina, niveles de contaminación de metales pesados, de dioxina y PCB similares a la dioxina, de HAP y de melamina. Más adelante vamos a ver cuáles son esos niveles de contaminación en el maní y en las nueces de Brasil. Pero antes de que veamos los niveles de contaminación establecidos por la regulación europea, quiero invitarlos, a que ustedes miren esta gráfica. Esta gráfica fue elaborada por la Universidad de Clemson de los Estados Unidos. Me gustó mucho y demuestra cómo es la cadena de contaminación y cómo el hombre, como último dentro de esa cadena alimentaria,
es el que sufre las consecuencias por consumir diversos productos contaminados con aflatoxina y las consecuencias que se le producen al ser humano. Este es prácticamente un cuadro de este informe del 2019 del Tribunal de Cuentas Europeo, donde señala cuáles son los principales daños de ingerir alimentos contaminados con aflatoxina para los consumidores. Y lo principal que se puede señalar en este caso es el cáncer hepático y las afectaciones genotóxicas que produce. Además, como otros daños en diferentes órganos de los seres humanos. El reglamento 1881-2006 sufrió una modificación en el año 2010 y esa modificación se conoce como el reglamento 165. Aquí están establecidos los contenidos máximos, los niveles máximos en microgramos por kilogramos para cacahuates que vayan a sufrir una ulterior elaboración. En el caso de la Unión Europea, hay 14 aflatoxinas, de las cuales 4 son de preocupación de salud pública, que son la B1, la B2, la E1 y la G2. Y aquí están los límites o niveles máximos permitidos. De 8 a 15 la sumatoria de las 4 microgramos por kilogramo, y si vaya a consumo directo, 2 B1 y 4 la sumatoria. En el caso de las nueces de Brasil, cambian los niveles, y para proceso ulterior va de 8 a 15 y para consumo directo de 5 a 10. Ya para ir finalizando, yo quisiera llamarles la atención también, independiente que no hay ninguna notificación, en otro residuo que causa problemas a nivel de la región latinoamericana. Perdón. Es el tema de los residuos de plaguicidas, tanto en productos de origen animal como productos de origen vegetal. El primer reglamento sobre residuos de plaguicidas o límites máximos de residuos de plaguicidas fue publicado por la Unión Europea en el marco de este paquete de higiene y fue el reglamento 396-2005. Este reglamento ha sufrido 157 modificaciones. La última de ellas, el 6 de septiembre del 2020. Este reglamento establece un LMR por defecto. Es decir, hay una serie de sustancias activas que se usan para la formulación de plaguicidas que tienen este LMR por default. Si nosotros revisamos el reglamento 396 con sus 150 modificaciones, nos damos cuenta que está estructurado en 7 grandes anexos. Y esos anexos ustedes van a ver que hay límites máximos residuales ya fijados, hay otros que están provisionales, otros que están por defecto, y hay unos que son aplicables a productos transformados o compuestos. ¿Qué pasa con los residuos de plaguicidas? ¿Cuál es el daño que se le causa al consumidor? Este reglamento o este informe del informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo del 2019 señala los daños a los consumidores. Hay bebés con bajo peso al nacer, es decir, se miran afectados desde su embarazo, las mujeres, y el desarrollo del embrión. Y muchos de ellos nacen prematuros. Hay diversos defectos congénitos. Hay numerosos tipos de cáncer, cardiopatías isquémicas, enfermedades cerebrovasculares. Eso es lo que señala este informe
especial del Tribunal de Cuentas Europeo publicado en noviembre del 2019. Esta es una visita que vamos a hacer a la base de datos. Cuando usted tenga una duda, vaya a la base de datos de plaguicidas de la Unión Europea y le da mucha información. Usted le puede dar el término en inglés, como acá, Brasil News, y él indica el nombre científico de la variedad. Ahí mismo ustedes pueden encontrar todos los LMR que hay de plaguicidas para nueces de Brasil. De acuerdo a la base de datos, hay 495 límites máximos residuales establecidos para las nueces de Brasil en plaguicidas. Y que cuando el personal de los puestos de control fronterizo realizan toma de muestras, se analizan prácticamente este gran sinnúmero de sustancias o ingredientes activos, como está señalado en la base de datos y en las regulaciones del 396-2005. Aquí podemos ver el maní, miran también el nombre científico y miran 494 límites máximos residuales establecidos para maní. Aquí tenemos la quinoa, que la quinoa tenía 2 notificaciones, y la chía, que está dentro del grupo de cereales, que es el grupo número 10. Y ustedes pueden ver los nombres científicos y los límites máximos residuales. Tanto para la quinoa como para la chía hay 498 límites máximos residuales de plaguicidas establecidos. Y para finalizar, el ajonjolí, que también aparece en las notificaciones de la Unión Europea, dentro del grupo de semillas, dentro de este grupo de nueces, y ustedes pueden ver la cantidad de límites máximos residuales que tiene el ajonjolí. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes el reglamento 401-2006, que ha sufrido 2 modificaciones. Uno de los temas principales que hay con las aflatoxinas, tanto en nueces de árbol como en maní, es la gran preocupación que existe y que se señala en todos los documentos científicos de evaluaciones de riesgo y en los códigos de práctica, es el tema de que a veces se utilizan laboratorios que no están debidamente acreditados bajo la 17025, que los métodos de estos laboratorios que se están utilizando no están validados y que por lo tanto los controles que se hacen tanto por autoridades competentes oficiales o como por clientes o internamente ustedes como empresa, no les está dando resultados confiables. Y los resultados prácticamente no son de acuerdo a lo que establecen las regulaciones europeas. Y uno de los principales problemas que hay es el límite de cuantificación que puedan tener estos métodos de análisis. Y si el límite de cuantificación está por encima de los niveles de contaminación, que son muy bajos en el caso de la aflatoxina, pues siempre vamos a violar los niveles máximos, y cuando nos realicen análisis al ingresar a la Unión Europea, nos los van a rechazar, tal y el caso que es lo que probablemente está ocurriendo en el caso de las exportaciones de Bolivia. Para finalizar, quiero compartir con ustedes 5 conclusiones. La primera es revisar y actualizar los requerimientos regulatorios. Yo sé que Bolivia tiene otros socios comerciales y exporta este tipo de productos a otros mercados,
Pero cuando usted tiene un mercado diversificado, usted tiene que cumplir con los estándares más estrictos. Y para cumplir los estándares más estrictos, tiene que realizar una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgo de todas sus prácticas, de todos sus procedimientos, de todos sus procesos, y poder determinar, en base a resultados confiables de esta evaluación de riesgo, el destino final que usted le va a dar a sus embarques. Si violan los niveles permitidos por la Unión Europea, usted puede enviar a otros mercados que le permitan niveles un poco más altos. Pero nunca enviar a la Unión Europea cuando usted no tenga certeza de que ya van a violar los niveles que establecen las regulaciones. Segundo, la mejora continua de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Y esto lo señalan todos los documentos que les mencioné anteriormente y las regulaciones europeas, tanto del Códex Alimentario como las guías nacionales y comunitarias que hay en la Unión Europea. Es recomendable elaborar, validar e implementar los sistemas de gestión de inocuidad de alimentos. Llámense buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, programas prerequisitos, HACCP, basados en riesgo, considerando toda la cadena alimentaria, es decir, desde el jabón de producción primaria hasta que llega a las manos de nuestros clientes, que es hasta donde puede llegar nuestra responsabilidad. 3, hay que fortalecer los autocontroles. Y es una responsabilidad bien clara. Recuerden que les dije, el principal responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos recae en cada uno de los operarios de empresas alimentarias. Y cuando hablamos de operarios de empresas alimentarias o de operadores de empresas alimentarias, estamos hablando de cada uno de los actores en cada uno de los eslabones de la cadena. Si hablamos de producción primaria, hablamos de productores primarios. Si hablamos de transportistas, estamos hablando de ese segmento de transporte. Si hablamos de acopiadores intermediarios que almacenan y después entregan a plantas procesadoras, estamos hablando de ese eslabón de intermediarios, de almacén y venta, y sucesivamente. ¿Qué tienen que hacer ustedes para fortalecer los autocontroles? Una vez ya elaborado todos sus sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, elaborado sus programas, implementando sus programas, tenemos que monitorearlos. Tenemos que, si se presentan desviaciones a las prácticas que hemos establecido o a los procesos, tenemos que aplicar acciones correctivas o correcciones. Tenemos que contar con procedimientos de verificación, generar registros, auditorías internas y reevaluaciones cuando sea necesario. 4, implementar planes de control de residuos químicos. Para ello, tengo que contar con resultados fiables, laboratorios que nos garanticen buen funcionamiento, seguridad y confianza en los resultados. Laboratorios acreditados bajo la 17025-2017. Laboratorios con métodos validados de acuerdo a lo establecido por el Códex Alimentario en la Norma General de Contaminantes y Piensos y por la regulación europea. Entonces, muy importante hacer uso de estos laboratorios. Incluso en Centroamérica nosotros hemos tenido experiencia que cada embarque que se va a exportar se le hace análisis previo para tener la certeza de que no vamos a violar las regulaciones europeas. Y estos programas se están implementando acompañados de laboratorios creíbles y de confianza para exportar frutas y vegetales, para exportar maní, etcétera, etcétera. Y establecer programas de formación y capacitación del personal. El operador de empresas alimentarias debe garantizar que el personal que participe en los procesos pertinentes demuestra unas capacidades suficientes y es consciente. Y este tema está adquiriendo mayor relevancia en este año.
Estas modificaciones que va a hacer la Unión Europea es para fomentar la cultura de inocuidad de alimentos en su regulación y en los cambios que le está haciendo al reglamento de higiene de los alimentos 852-2004. Con esto, si el tiempo nos permite, preguntas y consultas que ustedes tengan, estoy a sus órdenes. Ha sido un gran placer y espero que la presentación les sea de mucha utilidad y beneficio. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante la presentación y todas las barreras que tienen los productos de toda Latinoamérica para ingresar al mercado europeo. Bueno, en el chat no tenemos consultas en sí, pero muchos saludos desde Nicaragua, desde Colombia, y también Pablo Fernández pone que estamos atentos a los retos y la legalidad de la inocuidad para exportar a Europa, y también saludan a usted, a Oscar, por tan excelente taller, y bueno, califican que usted es un profesional bastante calificado, así que le mandan saludos. Estamos con Nicaragua y Colombia conectados y naturalmente todo el público que está conectado a Expo Bolivia. Oscar, ¿en qué pabellón encuentran a Tecnosoluciones Integrales? Por favor, quiero que hagamos la invitación para terminar. Fíjense que realmente eso lo maneja Costa Rica. Le voy a pedir a Stephanie que pueda hacerle llegar esa información por mensaje a ustedes, a doña Carola o a usted, para que ustedes puedan invitar posteriormente a la visita del pabellón donde se encuentra Tecnosoluciones. Perfecto, para las personas, me imagino que los conectados ya han estado visitando la Expo Bolivia. Tenemos 11 pabellones a su disposición. Ahí también van a poder encontrar a Tecnosoluciones. Muchas gracias, Oscar, por el tiempo, por los conocimientos impartidos. Agradecidos con la participación y el apoyo a esta primera feria virtual de la Expo Bolivia, y esperamos que les sea provechoso a la empresa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes.